Bueno, muchas gracias por esta bienvenida tan amable. Ya anteriormente quería pedir disculpas por mi español un poco deficiente, el acento alemán. Nunca voy a perderlo. Mis hijos, que, bueno, nacieron en Nicaragua, ellos a veces están riéndose por mí, sobre mi acento, y me corrigen porque ellos están perfectamente hablando del castellano. Bueno, agradezco mucho por esta invitación y en particular aquí venir a Iquique, donde nunca en mi vida estuve. Estaba impresionante cuando entramos con el avión viendo la montaña y el desierto y todo eso. Aquí vive también gente, ¿verdad? Vive gente alegre y realmente viven en condiciones, por lo menos en partes, ya que no son tan malos. Bueno, yo quería empezar con una experiencia que tenía hace pocos días, el día sábado. Tenía la oportunidad de participar en una ceremonia mapuche, de comunidades mapuche, y esta ceremonia era combinada con un encuentro de niños. Y para preparar este encuentro, diferentes organizaciones vinculadas con estas comunidades hicieron encuestas con niños, y en el mismo encuentro presentaron, también en una forma que los mismos niños eligieron los resultados de la encuesta. Y en esta encuesta, por ejemplo, habían preguntado a los niños ¿qué me pone triste? ¿Qué me hace feliz? ¿O qué es lo que más me asusta? ¿Qué es lo que más me gusta o no me gusta de ser niña o ser niño? Y eran súper interesantes los resultados, muy diferentes, muy variados. Pero me pregunté, me gustaba mucho esta iniciativa que no quiero decir despertó en los niños, pero dio una oportunidad a los niños de compartir sus reflexiones. Me parece una forma, una metodología que realmente está más cerca de la vida de los niños, de los sentimientos de los niños, que solamente preguntar a los niños qué derechos tienes, o enseñar derechos de los niños. Por ejemplo, en algunos colegios en otros también me parece también importante, pero muchas veces ese tipo de enseñanza de derechos te queda solo en el nivel de ser informado, tener un saber acumulado, pero no, ese saber no es siempre o casi nunca relacionado con la vida y con las experiencias reales de los niños. Y me parecía otra metodología más cerca de la vida y las experiencias de niños. Sin embargo, me pregunté ¿cómo puedo decir? Tenía la impresión de un limitante, porque lo que preguntaron a los niños era comunicar o expresar individualmente sus sentimientos, donde se sienten mal, donde se sienten feliz, donde se sienten bueno. Pero no se preguntó por lo que los niños hacen, o quieren hacer, o piensan que se debería hacer, o que pueden hacer, están capaces de hacer, o tampoco aparecieron en las respuestas de los niños por las preguntas, decimos en qué condiciones viven. Aparece, claro, si los niños articularon porque están tristes, indirectamente expresaron también elementos de sus condiciones de vida que lo hacen triste, pero siempre en una forma de limitado, decimos, a comunicar el propio sentimiento, pero no la actuación. Yo me recordé cuando he leído eso, como hace muchos años, hicimos, por ejemplo, en Nicaragua, donde trabajé con niños de la calle, niños trabajadores, en el campo, en las ciudades,
allá hicimos habíamos invitado a los niños a lo que llamamos en este tiempo talleres testimoniales. Invitamos a los niños a estos talleres testimoniales con la idea así despertar o motivar a los niños ya de reflexionar sobre su situación y reflexionar también sobre lo que sería necesario para mejorar su situación. Y conocer sus ideas que tienen sobre las actividades que podrían hacer. Y las preguntas que nosotros hicimos en estos talleres eran: ¿cómo estás viviendo y cómo quieres vivir? Ya, para invitar a los niños a reflexionar sobre una vida mejor, una vida más digna. Yo no quiero criticar a los compañeros ya que hicieron esta encuesta con los niños, solo decir que en ese tipo de encuestas se expresa en cierto sentido el propio entendimiento de lo que significa ser niño y también el propio entendimiento de derechos de los niños. Ya, entendiendo el niño como un niño activo o solo un niño contemplando. Y sentimiento que a veces espera que otros escuchan, principalmente los que tienen más poder, usualmente los adultos o autoridades, o si se sienten ellos mismos como actores. ¿Ya? Y lo mismo en relación a los derechos, me parece importante entender los derechos no solo una responsabilidad, como decimos, como señal para la responsabilidad de autoridades o del Estado, ya en beneficio de los niños, sino derechos en las manos de los mismos niños, o como dicen los juristas, derechos subjetivos. Ya, entender los derechos subjetivos no solo objetivos en el sentido de obligaciones, ya, de los que tienen responsabilidad para los niños. Bueno, esto quería como introducción, ya con más palabras que quería hacer, el tiempo corre, para explicar un poco mis reflexiones sobre lo que dice el título. Dicen niños, ¿cómo es el título exactamente? Las infancias en el sur global. Las infancias en el sur global. Y yo quería referirme a este tema exactamente en este sentido, se puede imaginar que estas infancias del sur global son infancias solo ya recibiendo o sufriendo o también actuando, o que son las condiciones que facilitan por lo menos que los niños del sur global de actuar y contribuir activamente para mejorar las condiciones de su vida o sus sociedades y comunidades. Si hablamos, yo prefiero no decir niños en el sur global, como dice el título, acordamos el título, pero yo no estaba pensando recientemente, sino yo prefiero decir niños del sur global. Porque si hablamos del sur global, yo pienso no deberíamos entenderlo, el sur global, como una expresión o un término geográfico. ¿Ya? En el sentido, los continentes del sur y continentes del norte, sino más como un término, decimos, sociopolítico o geopolítico. Sociogeopolítico, ya tiene que ver, porque incluyendo en los continentes que pertenecen a ese sur global, que es como América Latina, por ejemplo, África o Asia, allá también en estos continentes, en el mismo Chile, hay muchas diferencias entre los niños que viven aquí. Y su trabajo con los niños migrantes es una muestra clara que hay muchas diferencias en la situación de niños migrantes y de niños, ¿cómo puedo decirlo? Niños autóctonos. Bueno, yo lo conozco también en Alemania. En Alemania tenemos también muchos niños migrantes. Y esos niños migrantes yo entiendo como decimos niños del sur global también, es decir, viven en todos los lados del mundo.
En inglés hay una palabra que dicen algunos investigadores, hablan de children out of place, ¿ya? O niños fuera del lugar. Y yo creo eso indica un poco lo que podemos entender como niños del sur global. Son niños que tienen que, o que están, si están afectados, o niñas y niños son afectados quiero decir así, de las herencias, decimos, de la colonización, o de la situación actual que algunos teóricos llaman la postcolonialidad, la situación postcolonial, o podríamos decir también el orden mundial actual. Y este orden mundial actual, que es en gran parte resultado, decimos, del colonialismo, es un orden extremadamente desigual. Y desigual no solo en el sentido que hay a un lado mucha pobreza y al otro lado mucha riqueza, sino también en el sentido que la brecha entre los que tienen poco o viven en pobreza y los que son ricos se crece de manera rapidísima. Eso no significa que siempre más gente es pobre, porque la riqueza en el mundo es realmente creciendo también, ¿ya? Pero en relación a la riqueza y la concentración de riqueza en ciertos sectores de las sociedades o ciertas regiones del mundo, y los que viven al otro lado, siempre es más grandes. Y eso es decimos, el trasfondo de lo que podemos tal vez llamar las infancias del sur global. ¿Ya? Y en otras palabras, cuando se podría identificar con palabras esos niños que no son de expectativas, pero expresan, por ejemplo, su situación particular, por ejemplo, niños migrantes. ¿Ya? Niños migrantes en todo el mundo realmente son, en ese sentido, niños del sur global, o niños indígenas. ¿Ya? Son parte también reciben o sufren mucha discriminación, mucha violencia, o niños migrantes, como ustedes saben. Pero están también resistiendo, o niños salvadores. Yo personalmente, como ya mencioné al inicio, yo trabajé mucho tiempo con niños que se definen, se entienden ellos mismos como niños trabajadores. Y el hecho que esos niños trabajan muchas veces significa discriminación y violencia. Claro, muchas veces trabajan en condiciones de explotación o están abusados en el trabajo. Pero estos niños trabajadores muchas veces también dicen, yo soy orgullo que soy trabajador, porque yo puedo apoyar a mi familia. ¿Ya? El trabajo es parte de mi vida y yo mismo, a pesar de ser sociólogo y debería saberlo, aprendí de estos niños, por ejemplo, que hay que distinguir entre el trabajo y las condiciones del trabajo, o entre trabajo y explotación. Es decir, estos niños, y lo mismo podríamos decir, creo, con niños migrantes o de niños indígenas, ellos tienen usualmente una gran capacidad ya conocen muy bien su situación y solo necesitan usualmente apoyo y condiciones, espacios para reflexionar sobre su situación y usualmente están muy creativos en presentar ideas que se podría o debería hacer para mejorar la propia situación. Bueno, en general podríamos decir, yo entiendo como los niños del sur global, los niños de los sectores populares. Ya incluyen más niños que los que mencioné como ejemplos. O un elemento que había todavía mencionar porque juega un papel muy importante en su proyecto de investigación. Allá tienen el problema de la que se llama victimización de los niños. Es creo no solo una experiencia de
de niños migrantes, de niños trabajadores, niños indígenas o otros niños de sectores populares que muchas veces están victimizados. Pero me parece importante, y eso veo también como parte de su proyecto, que ser víctima no significa que uno solo es objeto, ¿ya? Sino también ser víctima significa que como víctima me quedo sujeto y puedo actuar, ¿ya? A pesar de las condiciones. Y la victimización podría ser el resultado de medidas que están, como decirlo en español, medidas de buena voluntad o de buena intención de protección podrían también contribuir a la victimización de personas si las personas, no, en este caso los niños, no están realmente respetados como sujetos, ya con capacidades de pensar, de sentir y de actuar. Bueno, yo pienso, si hablamos del sur global, o los niños del sur global, es importante distinguir entre lo que quiero llamar la dimensión material de esta situación y una dimensión ideológica. Lo material ya mencioné cuando he dicho que en el mundo rapidísimo la desigualdad está creciendo. Ya se puede observar, ¿no? Por ejemplo, que existen en el mundo muchos niños que tienen muchos problemas de sobrevivir, simplemente sobrevivir, o tienen que sufrir de enfermedades que son evitables, y muchas cosas más que prácticamente quitan a estos niños una perspectiva de vida, y más una perspectiva de vida digna. Y eso es, decimos, la dimensión material, que es importantísimo. Pero hay también una dimensión ideológica que entiendo así que prácticamente es la vida, el ser de estos niños del sur global a veces desaparece porque está mediado. Está mediado ya con categorías que tienen la consecuencia prácticamente que la vida real de esos niños está desapareciendo. O la infancia, como está vivida por estos niños, prácticamente es invisible. ¿Ya? Son infancias invisibles. Los niños no son invisibles, pero son infancias invisibles. Y eso se expresa, por ejemplo, en una palabra que se puede encontrar muchas veces en publicaciones, donde se habla de niños sin infancia. Parece una palabra, ¿cómo puedo decir? Esa palabra se utiliza, es palabras con buena intención. Es decir, esos niños, realmente es triste que esos niños no tienen infancia, pero la idea de infancia que tenemos cuando decimos o cuando calificamos niños como niños sin infancia, es una idea muy especial, o quiero decir ideológica de infancia. Es la infancia prácticamente según el modelo occidental burgués, ¿ya? Del norte, que se toma como medida. Y dice, los niños prácticamente ellos tienen que llegar a un estado que corresponda a este modelo de la infancia. Y eso es también una forma, decimos, como de postcolonialismo, o de seguimiento, una forma de colonización de la infancia, que hace, por ejemplo, muchos problemas cuando se mira a las políticas de infancia, que se aplica de una forma que no toma en cuenta las condiciones reales en que viven los niños y en particular los elementos culturales, ya, de la vida de estos niños. Y por eso pienso es un reto permanente estudiar o ser muy cauteloso pensando cuando hablamos de infancia que cada habla de infancia es una forma también que incluye una cierta idea o ideología de la infancia, y deberíamos ser siempre autocríticos ya sobre las consecuencias que tienen este tipo
de palabras. Es decir, el reto es estudiar en detalle realmente la situación de los niños y no confundir las palabras en que representan estos niños y la realidad de los niños. Una colega británica, Priscilla Ellison, una vez habló en este contexto de un cortocircuito epistémico. Ya, realmente no podemos hablar, si utilizamos la lengua, el idioma, no hablar sobre niños sin interpretar la realidad de los niños. Pero la interpretación misma todavía no es la realidad. El reto permanente es cómo combinar, ya, yo quiero decir dialécticamente, ya, la realidad social que existe, que se puede en cierto grado observar también, escuchar, y la expresión en palabras, ya, o dicen, como dicen los sociólogos, la representación, ya, de las infancias. Y es un reto muy grande también en cuanto a la representación. Por ejemplo, voy a llegar a este punto al final de mi ponencia. La cuestión si los niños mismos, en particular los niños de sectores populares, pueden representar ellos mismos o siempre necesitan otros que los representan, sea de manera científica, sea de manera política. Ya, estos dos sentidos tienen el término representación. Ya. Bueno, cuando he dicho que hay un problema de aplicar, decimos, un cierto modelo, una cierta ideología de la infancia a las infancias reales, no quiero decir que decimos, modelo occidental de la infancia, o burgués, o del norte, global, es solo malo. Ya, eso no quiero decir, pero yo pienso es importante que tiene sus ambivalencias. Ya, como ustedes tal vez saben, este modelo surgió prácticamente con la llamada Ilustración, ¿ya?, en Europa, cuando también surgió el sistema capitalista de la producción, cuando se empezó a separar el mundo de los niños del mundo de los adultos. Ya, eso es un elemento clave, que prácticamente se ve la vida de los niños o la infancia en general como algo que no tiene nada que ver con la vida real que está manejado por los adultos. Y eso incluye también que los niños no solo son separados de este mundo, ya con la pretensión de proteger a la infancia, sino están también excluidos, por ejemplo, de contribuir a los cambios en estas ciudades. Prácticamente no están o están excluidos de ser, como dicen en español, ciudadanos o ciudadanas. Y eso se habla mucho sobre la ciudadanía de los niños, pero muchas veces son palabras vacías, ya que cuando no cuestionan este modelo o este concepto de infancia que se ve como separado de los adultos. Para decir un ejemplo, yo pienso es importante que hay por ejemplo, parlamentos infantiles, ¿ya?, parlamentos de niños, ¿ya?, pero hay que ver qué tipo de participación significan esos parlamentos de niños. No es solo una duplicación de la separación, o es realmente una medida y una posibilidad para los niños de influir en su entorno. O la cuestión de participación en general es parte de este modelo de la infancia. Se dice los niños no solo deberían ser separados, sino deberían tener también una cierta autonomía. Me parece importante este elemento, que los niños tienen su propio espacio. Pero yo pienso hay que mirar también críticamente a lo que significa autonomía en este modelo. Y yo quiero decir que en este modelo la autonomía que se concede a los niños es una autonomía condicionada, es una autonomía limitada, una autonomía cuyos límites son definidos de antemano
por los que tienen el poder sobre los niños, usualmente los adultos o autoridades, todo. En ese sentido, yo pienso este modelo tiene muchas ventajas y es detrás también de la idea de los derechos de los niños. Ya, este modelo, si no tuviéramos hoy una convención sobre los derechos de los niños sin esta concepción de la infancia. Ya, pero yo pienso un reto es también reflexionar críticamente sobre el sentido o la concepción de los derechos o el entendimiento de los derechos de los niños si realmente pueden contribuir a superar los límites de este modelo de la infancia. Es decir, espero que es un poco claro que existen ambivalencias, no lo rechazo completamente, pero y parecido es la cuestión, por ejemplo, del paternalismo, realmente. El paternalismo está incluido también, pero no es un paternalismo, decimos, que prohíbe solo a los niños. Sino es un paternalismo que ofrece espacios a los niños, pero solo con la intención o ofreciendo la posibilidad a los niños que se desarrollen en este espacio. Es decir, los niños son vistos como personas incompletas comparados con los adultos que se han imaginado completos. Y eso es una forma, hay colegas que hablan en este contexto de la colonización de la infancia. Ya, no sé si es una palabra adecuada, pero demuestra que prácticamente se ve la relación entre adulto y niño como una relación completamente jerárquica. Y yo pienso por la naturaleza existe en niños más chiquititos, existe una dependencia de los adultos, necesitan ser protegidos, necesitan ser alimentados, etc. Pero es una diferencia que no se debería pensar como es el hecho en este modelo de manera jerárquica, que el adulto vale más o siempre sabe más que el niño. Bueno, eso es solo una invitación para ustedes, seguramente no nuevo, de reflexionar críticamente sobre ese tipo de jerarquización de las relaciones niños y adultos. Y como ya mencioné, lo mismo yo pienso es necesario hacer cuando reflexionamos o utilizamos los derechos de los niños. Y yo pienso es un gran avance que tenemos desde hace, entre tanto, 30 años, ¿no? O 30, sí, casi 30 años, la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños. Es un avance muy grande. Pero hay también, decimos, la Convención se elaboró hace 40 años, ya en ese tiempo, hace 40 años, y en ese tiempo, por ejemplo, no se pensó mucho en la participación de los niños o en participaciones significativas de los niños o en muchos otros derechos, por ejemplo, derechos ecológicos. No se estaba pensando en ese tiempo y ningún niño estaba participando en la elaboración de esta convención. Ya, es decir, esta convención necesariamente no es completo, ya, o no es perfecto. Yo pienso es también un reto reflexionar sobre los derechos de los niños, no solo en el sentido de aplicar o implementar lo que está escrito o codificado en esta convención, sino siempre reflexionar críticamente sobre cómo queremos entender los derechos de los niños. Yo pienso es importante ver los derechos de los niños como derechos de los niños mismos y no solo derechos sobre los niños. Y en ese sentido se puede encontrar también en la historia de los últimos 100 años, por lo menos, tendencias, ¿ya? Reflexiones sobre derechos de niños no codificados en este tipo de documentos internacionales, pero en libros, en reflexiones ya de escritores, de filósofos, se puede encontrar ya muchas ideas muy interesantes que tienen exactamente esta visión de los derechos de los niños. Ya, yo no quiero ahora maltratar a ustedes con nombres, pero hay diferentes tendencias, ya, cómo entender los derechos de los niños. El derecho de los niños no dice suficiente, Bueno,
Bueno, ¿cuánto tiempo tengo todavía? 2 minutos. 2 minutos, ok. En este contexto pienso, yo ya mencioné varias veces el término sujeto, entender un sujeto. Usualmente cuando hablamos de derechos de los niños, decimos, bueno, los niños son sujetos de derechos. Ya, y es un avance realmente, entender a los niños como sujetos de derechos, que ellos mismos tienen derechos. Eso es algo realmente novedoso. Bueno, en los últimos 30 años surgió esta idea, que los niños son sujetos de derechos, pero yo pienso que no es suficiente los niños simplemente ver como, en ese sentido formal, como sujetos de derechos o también como sujetos sociales. Ya con capacidades, sentimientos, con capacidades también de actuar, y eso, si me refiero en este contexto, decimos a lo que llamamos, o llamo aquí los niños y las niñas del sur global, es yo pienso, una pregunta interesante, o si podemos encontrar entre estos niños del sur global capacidades específicas y también comportamientos específicos que demuestran que se trata no solo de derechos, sujetos de derechos, sino de derechos sociales, de sujetos sociales. Sujetos sociales tampoco visto solo en el sentido individual, los niños individuales, sino también en el sentido colectivo, que niños en conjunto pueden actuar y pueden jugar un papel importante en el desarrollo del mundo o el desarrollo de su comunidad, etc. Ya, para mí en ese contexto es como ya he dicho, una experiencia muy interesante donde aprendí mucho de los niños trabajadores. ¿Ya? Por ejemplo, la cuestión si los niños asumen responsabilidades. ¿Ya? Muchas veces los niños, claro, en el modelo burgués occidental no es previsto que los niños asuman responsabilidades. Tal vez espera a los niños que si tienen un propio cuarto, que ordenan el cuarto o ayudan a pasar la basura, pero no tienen decimos, responsabilidad compartida en el sentido de iguales, ya que valen igual que los adultos y que están invitados no solo a cumplir órdenes de los adultos, sino realmente ser parte de la comunidad, de la familia, en ese sentido igual. Y yo pienso que, y eso es algo que aprendí de estos niños trabajadores, que cuando los niños asumen también una responsabilidad que es realmente necesario para la vida, y lo asumen en condiciones que son prácticamente no en contra ya, de la física y las necesidades de los niños, eso es un elemento muy importante para que los mismos niños ya, se sienten más fuertes y más capaces ya, para jugar, como a veces decimos, un papel protagónico en sus comunidades, en la sociedad. Y eso se puede encontrar en algunas partes, no en última instancia en América Latina, donde niños que se organizan, niñas y niños que se organizan, hablan de su propio protagonismo, ¿ya? O están reclamando derechos, pero reclamando también respeto, reclamando una vida digna y hasta analizando la situación de este orden mundial desigual. Yo pienso que es importante que se da a los niños la posibilidad de realmente de reflexionar ya, sobre todas estas cosas que usualmente se entienden solo como tema de adultos. Bueno, tal vez para cerrar o para terminar, una vez encontré en un muro en Nicaragua un escrito, una pintura, un mural, donde evidentemente los adolescentes decían: somos el presente, no somos el futuro. Ya como muchas veces dicen, los niños son el futuro de la sociedad.
pero se entiende usualmente esta palabras, niños son el futuro de manera instrumental. Los niños tienen que aprender, los niños tienen que desarrollarse y son un símbolo del futuro, o capital humano a veces se dice, capital humano de la sociedad, pero en ese sentido prácticamente un instrumento y no realmente sujetos sociales. Y cuando los niños expresan eso, somos el presente, quieren expresar realmente que merecen respeto y dignidad ya como niños, y no cuando son más grandes, adultos. Muchas gracias. Muchas gracias, Manfred, por tu presentación. Bien, ahora vamos a dar unos minutitos para conversar, reflexionar. No sé si alguien quiere decir algo, alguna reflexión, un comentario, una pregunta tal vez, ya que está acá para aprovechar el diálogo. ¿Qué les pareció? ¿Les hace sentido o no? Sí, fuerte por favor, si quieres te puedes presentar. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, mi nombre es Sergio, soy abogado, trabajo en una unidad bastante específica de representación de niños en situación de institucionalización, ¿ya? Niños CENAME, por decirlo así. De acuerdo al paradigma de este concepto de autonomía, la verdad es que dentro de los procesos legales, al menos en Latinoamérica, se tiende a ver la autonomía como una dualidad de blanco o negro, o sea, o se es autónomo o no se es autónomo. La verdad es que los modelos legales de Latinoamérica se constituyen básicamente cuando uno cumple la mayoría de edad o 18 años, uno mágicamente adquiere todas las capacidades para poder decidir, para poder votar, para derechos civiles, ¿no es así? Políticos. Me gustaría consultarle si es que usted ha visto algún otro modelo que compatibilice mejor con este nuevo concepto que introduce la Convención de Derechos del Niño, que propende a la autonomía progresiva en atenciones a la edad y madurez de cada uno de los niños. Porque al menos en Chile continúa siendo un modelo dual de o se tiene capacidad o no se tiene. Me gustaría saber si a usted le ha tocado ver alguna experiencia donde se haya podido abordar de manera progresiva, como lo plantea la Convención, una mejor forma de participación y de ciudadanía, en este caso de los niños. Eso. Sí. Bueno, yo claro, no solo puedo imaginar eso, pero quiero un poco cuestionar la cuestión, decimos, lo que usted llama autonomía progresiva o creciente, porque eso parte ya de la idea que la autonomía completa es propiedad de adultos. Pero si los adultos no tienen autonomía, los niños tampoco pueden tener autonomía. Y al revés. Es decir, hay evidentemente entre niños y adultos hay diferencias, pero no son diferencias que prácticamente desaparecen con una cierta edad. Por ejemplo, según la Convención, el niño es definido como ser humano hasta cumplir 18 años. Pero es un, decimos, la autonomía, decimos, de niños tiene sus propias particularidades. Pero debería ser, yo pienso, ser respetado ya, con esas particularidades, no solo como un preestadio, como se habla, por ejemplo, de pre-ciudadanía, ya, como una ciudadanía en ascenso o en preparación, sino en sus particularidades, pero con el mismo valor. Y también en el sentido que los adultos pueden aprender de los niños. Y los niños tienen capacidades que nosotros como adultos ya no tenemos, o tal vez nunca teníamos, pero usualmente como niños teníamos. Por ejemplo, arte de niños, ¿ya? Ya hacemos investigaciones con niños, no solo hablamos con los niños, entrevistamos a los niños, sino decimos, ¿cómo puedes dibujar? ¿Ya? Pero nunca o casi en ninguna parte del mundo vas a encontrar arte de los niños en museos. Tal vez en un museo de niños. ¿Ya? ¿Y por qué no reconocer el arte de los niños como arte? ¿Ya? Eso, pero es, decimos,
esa expresión decimos, del adultocentrismo de nuestras sociedades, o de concepción burguesa de la infancia como un proceso, como algo en ascenso, en desarrollo. Y yo podría ahora contar muchas anécdotas de niños donde yo tenía la experiencia con niños, cuando los niños se organizaron en propios movimientos sociales, como ellos prácticamente estaban construyendo ya su autonomía. Por ejemplo, yo quiero contar con algunas palabras, un ejemplo. En Nicaragua, un día, un poco animados por nuestros talleres testimoniales, un grupo de niños decidió de formar su propio movimiento, con los propios líderes, su propia estructura. Entonces tenía un encuentro una vez, participantes en esos talleres testimoniales donde estaban más o menos 100 niños. Niños y niñas, y niños de diferentes edades, ya, incluyendo niños de 5, 6 años. Entonces discutieron qué características sus líderes deberían tener. Ya, estaban discutiendo criterios. Solo es un líder, mi mejor amigo, ya, o qué debería tener. Y además, bueno, finalmente, por ejemplo, decidieron, no finalmente, pero en los grupos llegaron a la conclusión que se forman, decimos, líderes, un grupo de líderes del movimiento, 10 personas, y entre estos 10 personas dicen son 7 varones y 3 niñas, o 8 varones y 2 niñas. Y justificaron eso que la mayoría estaba trabajando en la calle, que la mayoría de los niños o varones que están trabajando en la calle, no tomando en cuenta que muchas niñas trabajan, pero no en lo público, por ejemplo en las casas. ¿Ya? Pero lo que pasó en esa situación de autonomía, que una niña de 2 años, ya que conocía de un proyecto donde yo estaba trabajando como educador, que nunca he oído antes a ella, ya, ella se levantó y habló. Es injusto que ustedes quieran, y por qué, nunca he leído un escrito feminista o algo así. Ya, esta niña, pero en este momento estaba entendiendo, dentro de esta situación de creando una autonomía, ya que es injusto que los niños están excluidos, solo queda una minoría. Y era el primer ejemplo en Nicaragua de una organización o un movimiento social donde hubo paridad de sexo, ya, de género. Ya, y realmente los otros niños aceptaron muy rápidamente esta intervención de la niña. Y algo parecido pasó con la cuestión entre los niños mayores y niños menores. Ya que los mismos niños reconocieron que es necesario, porque la infancia, decimos de 0 a 18 años, incluye muchas diferencias, ¿ya? Que también los más chiquititos deberían tener el derecho de ser líderes, ¿ya? De su movimiento. Gracias, Max. Pero ellos mismos tenían esta idea, no nosotros. Yo estaba, y otros colegas estábamos en la silla atrás ya como observadores y siempre dicen, ahora hay que intervenir, pero no lo hicimos, por suerte, ellos mismos lograron encontrar la solución. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Sí? No sé si va a alcanzar el micrófono. A ver, ¿nos puedes ayudar para que así lo escuchemos? ¿Se presenta, por favor? Ya, buenas tardes, mi nombre es Tabata Mena, vengo del Liceo Bernardo Higgins, soy de Ecuador. Y bueno, en Iquique, por medio del OPD, hace no mucho tiempo atrás, sí se creó la Mesa de Infancia de Inmigración, en la cual yo participé, conversamos, pero bueno, el Estado no apoyó mucho, así que ya no se ve. Entonces, ¿el Estado cómo podría ¿cómo se dice la palabra? Retomar eso? ¿Cómo lo podría hacer para que no quede ahí como en el aire, sino que seguir utilizándolo? ¿Seguir utilizando qué? La mesa de inmigración, o sea, que no quede ahí. Cuéntale qué era esa mesa de migración. Ya, se habló con más niños de diferentes colegios y todo. A mí me tocó dar un discurso
en el cual, bueno, no recuerdo muy bien, pero sí el tema de la inmigración se tomó muy fuerte. ¿Qué se hacía con los niños que, por ejemplo, a las mamás les quitan a los niños inmigrantes y se los llevan al Sename? ¿Por qué a los niños no le preguntan qué pasó, cómo sucedieron las cosas o qué hacen con esos niños? ¿Por qué no buscan la manera de ayudarlos y para no mandarlos para allá? Gracias. Lo hizo el municipio, ¿no? ¿Sí? ¿O Sename? Lo hizo como el gobierno. El gobierno convocó. El gobierno. Ahí. Por lo que entiendo, el gobierno local fue el que convocó a los niños de diferentes escuelas, ¿cierto? Eso, ya. Bueno, yo creo en este contexto sería importante decir un elemento que veo positivo en este modelo de infancia, ¿no? Con la autonomía, que no el gobierno ahora está iniciando o organizando estos procesos, sino los niños mismos tengan un espacio donde puedan llegar a conclusiones. Yo sé, ya no solo aquí hay mucho racismo, también los mismos niños reproducen los prejuicios ya, que están también que hay una herencia del colonialismo. ¿Ya? Aquí en Chile, como en otros países, sentirse mejor que otros, de otras razas, o ¿cómo se dice? No sé si se celebran todavía aquí el 12 de octubre, muy pronto el Día de la Raza, en Nicaragua llaman Día de la Raza. Eso demuestra claramente que hay racismo. Y así siempre se está celebrando este día con este nombre. Eso es un problema que no es casualidad que los niños reproducen ya, lo que escuchan de sus padres, que notan en la sociedad. Pero yo pienso que si los niños tienen una posibilidad de jugar juntos, ya, de estar juntos, pero no solo de manera simbólica, sino realmente estar juntos con importancia, donde pueden tomar decisiones, ya, donde pueden reclamar que otros respetan sus decisiones, que eso es la mejor posibilidad, creo, superar esos prejuicios. Yo observé, por ejemplo, una observación el sábado. El sábado, cuando estaba con los niños, en estas comunidades mapuches estaban también dos niñas evidentemente migrantes de Haití. Y estaban con su mamá y su papá, y estaban prácticamente separados de los otros, siempre. Bueno, había un problema de lengua. Ya, porque no hablaban español, evidentemente, o por lo menos no, solo poquito, pero los niños ya estaban empezando a estar juntos. Y yo he visto niños pequeños que se acercaron a las dos niñas haitianas para jugar con ellos. Y no simplemente invitar a ellos que juegan con ellos, sino se integran al juego. Las dos niñas tenían una pelota, ¿ya? Entonces acercaron otros niños para jugar con ellos con la pelota. Y así, este proceso creo es la mejor medida que los niños superan los prejuicios y posiblemente pueden jugar un papel protagónico en la sociedad, luchar contra estos prejuicios que están más en los adultos que en los niños. No sé si es una respuesta a tu juego. Gracias, Manfred. Bien, una última pregunta y seguimos. Hoy quedan dos. Ya, entonces vas a tener que pararte bien fuerte para que se escuche, por favor. Soy Rodrigo Moreira, estudiante de Derecho de la Facultad. De la UNAM. Más fuerte. Más fuerte ya. Sí. Soy Rodrigo Moreira, estudiante de Derecho de la UNAM, de acá. Tengo un comentario y una pregunta. Bueno, primero voy con el comentario. Creo que la autonomía, en caso del rol relevante que tienen los niños, en Chile por lo menos, ha jugado un rol que ha demostrado que es capaz de tener una autonomía propia y de ser un protagonista a nivel nacional. Lo digo solamente en el caso histórico, que por ejemplo fue el caso de las organizaciones del mochilazo, que fueron los estudiantes secundarios, infantes, incluso hasta básicos, que fueron protagonistas de una organización que incluso pusieron en jaque a un gobierno y todo el empresarial. Y segundo fue el tema, bueno, la organización Pingüina de 2006, que fue conocida a nivel mundial, incluso que sobrepasó los mecanismos legales y los conceptos legales que hay sobre la convención, la autonomía, sobrepasa los límites de lo posible. Entonces como que hay una historia rica de autonomía, de ser que los infantes, los niños somos, bueno, yo en ese tiempo era protagonista de sentirme
avalado de que en mi opinión realmente está haciendo reacción a pasar de ser infante, no ser totalmente racional, según la ley, que la ley es una cuestión ficticia también eso, que la ley dice 18 años ya no eres niño, pero es ficticio también, según cómo se construye materialmente su infancia, su historia. Entonces, como es una rica historia de autonomía de los niños, eso comentario. Y la pregunta es como, hay un cierto déficit, acá en Tarapacá por lo menos, de que faltan profesionales en el sentido de la área de derecho, que es donde estoy investigando y estoy viendo eso, es que faltan abogados que vean justamente defiendan los derechos de los inmigrantes en general, especialmente los niños. Como que las actuales capacidades de discusión pública no son capaces de sostener aquellas demandas, pero también se ve, creo que también hay una concepción, hay una intención de eso de no sostenerla, no es que no haya más plata solamente, no es que no se pueda institucionalmente, materialmente, sino que hay intención de que no se proteja también. Y entre eso, por ejemplo, sucede que en el caso de mi escuela, en donde estudio, que es protagonista de sacar abogadas para la región, no pasan, por ejemplo, una profundidad en temas de derechos de migraciones, falta un poco más de, por ejemplo, ramos específicos que son de derechos de niños, pero en profundidad. Entonces, ¿cuál podría ser el rol, o cuáles han sido los roles que ha jugado, por ejemplo, en los casos que usted ha estado en Nicaragua o en otros países, el rol que ha tenido la educación, especialmente la educación superior, para contribuir justamente a fortalecer o defender los derechos de los niños? ¿Cuál ha sido, por ejemplo, un buen ejemplo que digan, ¿sabéis qué? En esta universidad, en este tipo de educación, han podido ser profesionales que se dediquen 100% a esto y puedan sostenerse, etcétera, etcétera? Porque aquí hay un déficit de que, por ejemplo, solamente un abogado, que es el IDH, ve todo lo que son migraciones. Y es demasiado. Siendo que donde justamente en la zona fronteriza. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué está sucediendo con los abogados que salen de las regiones y que no se profesionalizan ellos? Vamos a escuchar la otra pregunta y cerramos, ¿sí? Pero comprende, ¿cierto? ¿Para dónde va la pregunta? ¿Sí? Ya. Mi nombre es Alexis, yo soy profe de trabajo social. Más fuerte, Alexis. Voy a intentar. Mi nombre es Alexis. Sigue su voz. A ver, veamos si alcanza a llegar allá. Disculpen el tono de voz tan bajo, pero hago clase y estoy un poco difónico. Mi nombre es Alexis, soy docente de trabajo social. Lo primero que quiero decir es que concuerdo plenamente con el estudiante de Derecho que acaba de hablar. Quiero hacer un par de comentarios más que preguntar, pero también saber lo que opina Manfred al respecto. Primero, sobre el concepto de la autonomía progresiva, creo que hay ya un gran esfuerzo en la legislación actual sobre la ley de entrevista única en casos de abuso sexual infantil, donde se le otorga, y está específicamente en los artículos de la ley, la posibilidad del niño a renunciar a su propio proceso de pericia, cosa que no era posible bajo la ley anterior, que creo yo que viene a demostrar esto de la autonomía progresiva. Pero también creo que el concepto de autonomía progresiva es un tanto complejo al ser utilizado por el mundo adulto, puesto que tiene que ver con el entramado entre el derecho y la ley. Y aquí tomo las palabras de un filósofo Derrida, que menciona que la ley siempre viene a rasgar el tejido homogéneo de la historia. El derecho no está en el mismo tiempo que los fenómenos socioculturales. Por ejemplo, el mismo autor y Paul Ricoeur menciona que el derecho siempre llega un poco desfasado, desde mi punto de vista tarde, a los fenómenos psicosociales y culturales, y desde ahí hay ciertos como errores que se pueden cometer en pos de esta lectura de la autonomía progresiva. Cuando un niño o una niña o un joven no quiere ir a terapia, por ejemplo, de reparación de abuso, y el juez lo obliga, lo coacciona con lo que le posibilita el derecho, no está respetando, primero, el derecho a ser oído, y segundo, la autonomía progresiva. Creo yo, humildemente. Segundo, cuando los abogados, concuerdo con lo que dice el estudiante, no tienen la preparación y trabajan en temas de infancia y toman decisiones en pos de la infancia, desconociendo los efectos de la violencia, del maltrato, del abuso, pueden estar pasando a llevar nuevamente la autonomía progresiva. Cuando ese niño que fue maltratado dice, yo quiero estar con mi papá igual, porque lo amo, pero ese papá es quien ejerce maltrato, y el abogado dice, bueno, que se vaya con el niño porque lo ama,
está pasando a llevar la autonomía progresiva y también no está tomando en cuenta los efectos de la violencia y del abuso y del maltrato en general que ha vivido ese. Entonces creo yo que es una gran tarea pendiente de todos los profesionales que trabajamos en esta área, que estamos sensibilizados por el tema, en no tomar el concepto de la autonomía progresiva desde nosotros también, sino en efectivamente buscar los significados de los niños en consideración con los fenómenos en los cuales están inmersos, sea migración, maltrato, abuso, lo que sea. Gracias. Eso es. ¿Había atrás una persona que lo ha rogado? Sí. Ya, cortito. Mira, acércate al micrófono y ahí ya con esto cerramos para que... Ya. Francisca, estudiante, tesista de sociología, aquí también. Yo quería preguntarle algo específico. Desde la educación en la casa, ¿ya? ¿Cómo podemos nosotros, padres, apoderados, y un sinfín de definiciones, dejar de ver como sujeto subalterno a niños migrantes? Gracias. Ayudan, por favor. Me vuelvo acá. Llama. Bueno, espero que tengo en la memoria todas las preguntas. Cuando hablo decimos de la autonomía de los niños, yo no quería decir que los adultos, incluyendo las autoridades estatales o cuales autoridades sean, no tengan responsabilidad. Y realmente tenemos una responsabilidad. Pero yo pienso por lo menos que no deberíamos tener esa responsabilidad en el sentido de conceder a los niños poco a poco tener un poco más autonomía, como dicen, autonomía progresiva, sino realmente respetar, decimos, las particularidades de la autonomía de los niños y no pretender que nosotros somos mejores o sabemos mejores que es lo mejor para los niños, o como dice la convención, el interés superior de los niños, para que los niños tengan la posibilidad realmente de definir ellos mismos qué es lo mejor para ellos. Pero no entiendo en el sentido que los niños siempre saben mejor que es bueno que es lo mejor para ellos. Creo debería ser un diálogo entre dos partes que respetan mutuamente la otra parte en sus particularidades. Es como la dialéctica entre igualdad y diversidad. Y eso es importante también en la relación niño-adulto o relación autoridades-niños. Yo pienso, en cuanto a los derechos de los niños, deberes y derechos, yo pienso es parte, de la ideología, occidental, ¿verdad? Que derechos y deberes se excluyen mutuamente. Yo pienso realmente deberes son algo importante, pero no como condición de tener derechos, ese es el punto, sino como algo que un niño puede con sus particularidades también asumir, responsabilidad y tener un deber. Esto para mí es una ideología liberal, pensando derecho solo significa irresponsabilidad, o solo significa libertad y no responsabilidad para los otros. Y ya niños pueden aprender eso, y niños tienen un sentimiento también, tal vez no utilizan las palabras deberes, pero responsabilidad para el otro. Yo investigué mucho sobre lo que tal vez podríamos llamar sentido de justicia en niños. Los niños tienen ya desde muy temprana edad sentido de justicia, pero no se reconoce la capacidad de saber que es justo. O muchas veces tienen no sé ahora la palabra en español, es algo como son locos de justicia. Los niños son locos. Pero tienen un sentimiento, y para mí es parte, decimos, de lo que entiendo por autonomía, que se reconoce el sentido de justicia de los niños. Pero no significa que realmente los niños, o como puedo decir, que nosotros estamos fuera del proceso como adultos. Tenemos, y en cuanto a la escuela, el ejemplo, claro, es importante, pienso que en la escuela se enseñan los derechos de los niños. Pero
pienso, no es suficiente o no tiene mucho sentido enseñar los derechos de los niños si los niños en la misma escuela no pueden tener esta experiencia de tener derechos, que solo saben qué derechos tienen, sin que la escuela y los profesores, los directores, el Estado cumplen, ¿ya?, en la estructura, en las prácticas de la escuela. Y usualmente la educación formal en nuestras sociedades está muy lejos del respeto de los derechos de los niños. Está lleno de deberes, pero muy vacío de derechos. Es decir, se necesitan otras estructuras, ya principalmente en las escuelas o en otras instituciones educativas, ya que realmente dan a los niños el sentimiento, ya que realmente vale la pena de asumir una responsabilidad o de hacer algo que les parece a los otros, al profesor, necesario. Ya, última anotación. Cuando hablo de autonomía de los niños, y yo mismo algunas veces en mi vida cometí este error, que pensamos, los niños ya saben hacerlo, entonces nosotros ya no tenemos que hacer nada. Nos exculpamos fácilmente o proyectamos tal vez esperanzas, como decimos, nosotros somos viejos, ya no, ya los niños van a hacerlo. Y eso también sería una irresponsabilidad, decirlo. Nosotros mismos tenemos siempre esta responsabilidad no podemos simplemente encargar ya a los niños, ya nuestras esperanzas, proyectar nuestras esperanzas a los niños. Eso también es un riesgo que se debería tener en mente. Sí, pienso. Bueno.